¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalino? Bienvenido a esta nueva experiencia de aprendizaje en el curso de educación religiosa en primero de secundaria. Vamos, como siempre, a ponernos en la presencia de Dios y vamos a pedirle a Él su protección. Señor Jesús, cuídanos, líbranos y protégenos en este día y siempre. Cúbranos con tu sangre preciosa y que María Santísima nos cubra con su manto a mí y a todos nuestros familiares y amigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a continuar con nuestros temas el día de hoy y para ello vamos a ir mirando estas diapositivas para que tú mismo vayas observando todo lo relacionado al tema de hoy día, ¿correcto? Vamos a ver. Ahí tenemos siempre la presentación, educación religiosa en primer año de secundaria. ¿De acuerdo? ¿Cómo está constituida la iglesia? Es nuestro tema de hoy, ¿verdad? El tema número 7. ¿Cómo está constituida la iglesia? Y ahí miramos estas imágenes justamente relacionadas con este tema de hoy día. Si te das cuenta, unas imágenes donde hay diferentes personas, ¿no? Y que están como en una barca que ya te he explicado, es la barca de Pedro, que es la iglesia, ¿verdad? Bien. Vamos a escuchar una breve historia. Ya quiero que estés atento a esta historia, que es un poco relacionada con el tema de hoy. Ya quiero que prestes atención a esta historia para poder luego continuar con nuestro tema. El otro rey. Cuentan que había una vez un rey que vivía en un castillo muy hermoso y que este rey siempre estaba de mal humor. Un día en que la lluvia caía sin cesar sobre el desolado jardín del inmenso castillo, el rey se encontraba observando desde su ventana a los pájaros asustados. Estos pájaros se escondían debajo de los cobertizos para protegerse de la lluvia. Y el rey se molestó mucho porque pensaba que aquellos pajarracos le iban a ensuciar los cobertizos. Malhumorado como estaba, llamó a un criado y le dijo: Vaya inmediatamente a los cobertizos y eche a todos los pájaros que encuentre ahí. Ah, y quiero que me traiga a uno para darle un escarmiento. Temblando, porque sabía del carácter del rey, el criado salió corriendo y al poco rato una nube de pájaros salió en desbandada del cobertizo. Poco después, el criado le traía al rey un cuervo, que de lo mojado que estaba, casi ni podía mover las alas. ¡Ah, malandrín!, exclamó el rey. Daré un escarmiento contigo. Te voy a cortar las alas para que nunca más puedas volar a mi cobertizo. No importa lo que hagas, contestó el cuervo. Mi otro rey me ayudará para que mis alas crezcan de nuevo. ¿De qué otro rey hablas, pajarraco? Aquí no hay más que un rey, y ese soy yo. Te equivocas, dijo el pájaro. En lo más profundo del bosque umbroso vive el rey bondadoso, que reina con cariño y respeto en toda esa comarca. ¿Otro rey? Pues mandaré a mis ejércitos a que lo pulvericen. Aquí no hay más rey que yo. Pues si mandas a tu ejército, seguro que lo perderás, porque todo animal del bosque, todo árbol del camino, todas las hadas y los duendes del bosque harán perder el rumbo a tus soldados, y se perderán para no regresar nunca jamás. Y el rey, que era hosco y malhumorado, pero no torpe, se dio cuenta de la verdad de lo que decía el cuervo, porque cada vez que algún soldado había ido en son de guerra al bosque, jamás había regresado. Por eso decidió disfrazarse de labriego e ir él solo al bosque a buscar al otro rey, porque aunque hosco y malhumorado, tampoco era cobarde.
Y cuentan que anduvo días y días y no encontraba al otro rey, hasta que desfallecido por el hambre y la sed, se desmayó. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando al despertar se encontró en la cabaña que parecía de un leñador, por las enormes hachas que colgaban en las paredes? El rey se atemorizó un poco, pero luego pensó que si nada le había pasado, ya no le iba a suceder ahora. En eso, entró a la cabaña un leñador enorme que sonriente le preguntó: ¿se encuentra bien, amigo? Hace 2 días que duerme. Estaba usted muy cansado. ¿Qué hacía por estos parajes tan profundos? Pues busco al rey que dicen que vive por aquí, pero por más que traté, no pude encontrarlo hasta que desfallecí. Pues quédese usted recuperándose y cuando ya tenga fuerzas, siga buscando a ese rey que dice que vive por aquí. Los días pasaron y el leñador, que era un hombre muy bondadoso, compartió con el rey su comida y su techo, hasta que éste se puso mejor. El rey, muy a su pesar, se sentía muy agradecido de aquel hombre, que sin conocerle le había ayudado tanto. Incluso hasta le propuso que se fuera con él para que pudiera tener una mejor vida fuera del bosque. «¿Fuera del bosque?», dijo el leñador. «Aquí tengo todo lo que cualquiera puede desear. Todos los animales y los árboles son mis amigos. Aquí vivo libre y feliz». El rey pensó que la lógica del leñador no era mala. Pero en ese momento, de pronto apareció volando el cuervo del cobertizo, que al ver al rey se puso a gritar: «¡Ese es el rey que me quería cortar las alas! ¡Ese es el rey que me quería cortar las alas!». Y dirigiéndose al leñador, le dijo: «Mi rey, hay que castigarlo». El primer rey se quedó estupefacto. Así que aquel leñador era el otro rey. «No, cuervo», contestó el rey leñador. «Hacer daño no trae consigo bien. Dejemos que el rey se vaya hacia su castillo, pues la bondad es la mejor de las cualidades del hombre». Y cuentan que el rey real se sintió tan apenado y tan arrepentido, pero bien aprendió su lección, y que a partir de ese momento cambió su comportamiento con sus súbditos y se volvió un rey bondadoso, tanto que la gente de la comarca le empezó a querer mucho. Pero dicen que de vez en cuando se va unos días al bosque a conversar con el otro rey, que sin castillo y sin ejército, y tan solo por su bondad, reinaba en todo aquel lugar. Escuchaste, alumno y alumna triunfalino, esta historia, ¿verdad? Una historia de 2 reyes, una historia de un rey un poco renegón de repente, un rey bondadoso, ¿no? Y pues, ¿qué relata esto? Pues relata justamente lo que existía antes, pues no existían los reinados, existían los súbditos, ahora hay algunos lugares donde todavía existen las monarquías, ¿no? Y también existen reyes. Pero, ¿qué relación tiene esta historia con nuestro tema, no? Antes de ello, ¿qué mensaje te deja a ti esta historia, no? ¿De qué trata la historia? ¿Qué mensaje puedes tú decir también de la historia, verdad? Vamos a ver con estas preguntas que dice, ¿por quiénes está constituida la iglesia? ¿Quiénes conforman la jerarquía de la iglesia? ¿Verdad? Estas preguntas que las puedes compartir. Lo mismo los anteriores, también las puedes compartir con tus familiares, con tus amigos, ahí, bueno, sobre todo familiares, ¿no? Y si uno que otro amigo de repente te visita, que aunque ahora es un poco difícil por esto de la pandemia, pero tus familiares, tus papás, ¿no? ¿Por quiénes está constituida la iglesia? ¿Quiénes conforman la jerarquía de la iglesia? ¿Y qué tendrá que ver pues esta historia con lo que vamos a ver? Pues acuérdate lo que te decía Cristo. Cristo quiso poner en la cabeza como jefe a alguien, ¿no? Y es Pedro, ¿de acuerdo? Ya lo hemos visto eso en la videoconferencia también. Y vamos a ver ahora también cómo está constituida la iglesia. Y vamos a ir mirando esto. ¿Cuál es el propósito de nuestro tema? El propósito pues es que tenemos que identificar los elementos esenciales, ¿no?
de cómo está constituida la iglesia, considerando, dice ahí, una función jerárquica, ¿no? Jerarquía, la palabra jerarquía, ¿no? De nivel, hablando de niveles, de mayor a menor nivel, ¿no? Existe una jerarquía, unos jefes, etcétera. Así como en el colegio, por ejemplo, nuestro promotor, nuestro director, la coordinación académica, etcétera. No es una jerarquía, es un orden. Eso es nuestro propósito. Esta lectura justamente, ¿no? Alumno, alumna triunfalino. Esta lectura, ¿de quién? Esta lectura de, pues, de Juan. Juan 10, del 1 al 10. Sería conveniente que lo leyeras en casa con tus familiares, ahí con los que tienes cerca, ¿no? Y a ver qué mensaje te deja esa lectura. Vamos a ir profundizando. Perdón, ¿cómo está constituida la iglesia? Pues la iglesia está constituida por dos elementos fundamentales. Está constituida primero por los fieles cristianos y también por la jerarquía de la iglesia. Está constituida por los fieles cristianos, dos elementos, y por la jerarquía de la iglesia. Esto es el resumen, digamos, de todo lo que vamos a ver el día de hoy en esta experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Tenemos en primer lugar a los fieles cristianos, que lo vamos a explicar de aquí, y la jerarquía de la iglesia. Y mira la imagen justamente un poco relacionada a lo que estamos tratando. ¿Quién es un fiel cristiano? Dice ahí, ¿no? Todo cristiano, ¿no? Se convierte obviamente en miembro de la iglesia. En miembro de la iglesia, ¿por qué? Por el bautismo, ¿ya? Todo cristiano por el bautismo se convierte en miembro de la iglesia. Ese es el primer elemento y el más importante, ¿no? Que hace que sintamos nosotros, entre todos los bautizados, sintamos esa igualdad. Entre todos nosotros existe esa igualdad, alumno y alumna triunfalino, ¿verdad? Y dice acá, la condición de fiel afecta a todos los bautizados, a todos sin excepción, ¿no? ¿Quiénes son los bautizados? Pues en la iglesia somos los laicos, es decir, los que no somos sacerdotes, no somos religiosos, no son monjitas, las que ves, ¿no? No son los pastores de la iglesia. Todos son laicos, bautizados, todos. Pero los otros, los sacerdotes, las monjitas, los hermanitos, ellos pertenecen a lo que son el grupo de los religiosos, ¿correcto? Entonces, ahí hay que distinguir, pero todos somos fieles laicos. Ellos son fieles, nosotros, tú y yo que no somos bautizados, somos fieles laicos, y el resto son los religiosos. Pero juntos todos, se les conoce como los fieles cristianos, ¿de acuerdo? Bien, y aquí vamos a explicar justamente este otro tema, este otro punto, que es la jerarquía de la iglesia. La jerarquía de la iglesia es el segundo elemento esencial que está constituida la iglesia. La iglesia está constituida por dos elementos, lo decíamos antes, ¿verdad? El mismo Jesucristo quiso otorgar a su iglesia a esta jerarquía, este orden. ¿Por qué? Porque elige 12 apóstoles y a ellos, de entre ellos, elige a uno como jefe. O sea, él ya pone una jerarquía. ¿Y a quién pone como jefe? A Pedro, ¿verdad? Y el resto eran el resto de sus apóstoles. Acuérdate que luego, pues, Judas se suicida, ¿no? Quedan al final 11, pero ya luego, cuando Jesús asciende al cielo, ya eso es ya posterior, ¿qué hace? Entre los 11 eligen a uno para que complete el número de los 12. ¿Y quién fue? El apóstol Matías. Eso está revelado en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿correcto? Entonces, al final son 12, ¿no? Y les confía esa misión especial ¿de qué? De servicio a quienes, a los demás fieles cristianos. O sea, toda la jerarquía está al servicio de nosotros, de nosotros. Por eso Jesucristo lo dice. Quien quiere ser el primero en todo, tiene que ser primero el servidor. Esa es la premisa, ¿no? Entonces, por eso la función jerárquica dice es exclusiva de los pastores de la iglesia. Y hay que ser bien claro.
No te confundas con ese término que has escuchado de repente por ahí. El pastor de la iglesia tal. No, eso es otra cosa. Eso son iglesias evangélicas, iglesias que no es la iglesia católica. Y hay que ser bien claro ahí. Nosotros también le llamamos pastores a quienes. Se lo voy a señalar. Mira, aquí está la imagen. El Papa. Aquí está el Papa. Aquí está el obispo. El obispo. Este es un cardenal que también es obispo. Acá tenemos un sacerdote. Y aquí tenemos a un diácono y lo reconoces por que esa cinta de color como morado la tiene atravesada. Esa es su forma, su vestimenta de un diácono. Aquí está pues un poco lo que son los pastores de la iglesia. Se le llama pastores justamente porque Cristo a Pedro le dice, pastorea mis ovejas. O sea, le da esa misión de pastor. ¿Quién es el Papa? El Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Cabeza fundamental de la iglesia, el sucesor del apóstol Pedro, te lo decía, ¿te acuerdas en la videoconferencia? Es el sucesor del apóstol Pedro y desde el Pedro hasta Francisco han pasado 266 sumos pontífices, ininterrumpidamente, no se ha interrumpido esa sucesión apostólica, así se llama, sucesión. Muere uno, sigue otro, eligen a otro, muere uno, elige a otro. ¿Qué pasó con Benedicto XVI? Ahí renunció al papado, el anterior papa Francisco, al papa Francisco, y luego, pues tras su renuncia, que también está permitido en la iglesia, puede renunciar un sumo pontífice, o a la muerte se elige a otro, pero como renunció Benedicto XVI, pues que por cierto hay que orar por él, porque es un poco ya delicado de salud, y pues tras su renuncia se elige al Papa Francisco como 266, el 266 sumo pontífice. ¿De dónde proviene la palabra papa? La palabra papa proviene de una expresión en latín. Y mira, te das cuenta cómo se ha ido formando aquí. Lo he puesto de colores para que tú puedas diferenciarlo. La expresión es Petri Apostoli Potestatem Accipiens. Petri Apostoli Potestatem Accipiens. Y ahí forma la palabra papa. ¿Y qué significa esa expresión? Significa el que recibe, aquí te lo voy señalando con el punto, el que recibe la potestad del apóstol Pedro. Ahí está. El que recibe la potestad del apóstol Pedro. Cristo le transmitió el poder a Pedro cuando lo elige. Y luego Pedro lo va transmitiendo a los sucesores, a sus sucesores, así. Le va transmitiendo ese poder, esa potestad, como dice ahí la frase. Eso significa la palabra papa. Y también tenemos ahí la otra forma de la que también deriva la palabra papa, pater et pastor. Pater et pastor significa padre y pastor, ¿correcto? Ahí está, justamente. El Papa es el pastor supremo de la iglesia. Así se le puede decir, pastor supremo de la iglesia. No esos pastores que andan por ahí engañando a la gente, ¿no? Porque hay que decirlo, están engañando a la gente con que esto, lo otro. No, los pastores de la iglesia son la iglesia de Jesucristo. Nuestra iglesia es la iglesia católica, la iglesia universal, la que fundó Jesucristo. Ahí está la imagen, justamente, cuando Jesús le confiere a Pedro ese poder, esa potestad, ¿no? Le entrega las llaves del reino de los cielos, dice. Seguimos. El nacimiento de la iglesia, pues Jesús funda su iglesia sobre los apóstoles, con Pedro a la cabeza. Y ahí lo puedes leer tú en Mateo 16, del 18 al 19. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis, dice mi iglesia. O sea, Jesús fundó una iglesia. El resto se separó y surgieron las demás. Se separaron de la iglesia fundada por Cristo. Por tanto, no son la iglesia de Cristo. Nosotros sí. Ya te he explicado por qué. Y dice, y las puertas del infierno no la podrán destruir. Y a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Qué significa? Es el poder de atar y de desatar, de mandar o prohibir, de permitir o no permitir algo. Cristo le confirió ese poder. Y el Papa, con la iluminación del Espíritu Santo, como siempre es,
porque el Papa es guiado por el Espíritu Santo, la Iglesia es guiada por el Espíritu Santo, pues entonces el Papa aprueba o no aprueba algo relacionado con la Iglesia. ¿Correcto? Ese es el poder que le dio Cristo desde cuando Él funda la iglesia. Acuérdate que Cristo es el que funda la iglesia, no la fundan los apóstoles, la funda Cristo, pero en los apóstoles. Eso ya lo hemos explicado. Y mira esta frase que dice, esta frase interesante que dice en latín, lo voy a traducir luego. Tu es Petrus, ex superham Petran, a edificabo ecclesiam meam. Et porte inferi non prevalebunt contra él. ¿Qué significa? Lo vuelvo a decir. Tú es Petrus, ex superham Petran, a edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt contra él. Significa, tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice, mi iglesia, no dice mi iglesia. Y las puertas del infierno no podrán contra ella, no prevalecerán contra ella. Esa fue una promesa de Jesucristo. Las puertas del infierno no la podrán destruir. Mira ahora, quieren atacar la iglesia de Cristo. Y para atacar la iglesia de Cristo atacan al Papa. Esa es la verdad. Esa es la verdad, atacan al Papa. Y eso, Cristo prometió que no iba a ir en contra, no iba a suceder, no podrá destruir el infierno a la iglesia. ¿Correcto? Seguimos, los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Los sucesores de los apóstoles, que han recibido la plenitud del sacerdocio. Cuando veamos un poco el tema del orden sacerdotal, vamos a ver que hay 3 niveles en el orden sacerdotal. Primer nivel, los diáconos, luego los sacerdotes y luego los obispos. Los obispos ya es el último nivel, el nivel más alto, por decirlo así. Y ellos tienen la misión de dirigir sus diócesis unidos al Papa. ¿Qué es una diócesis? Es una porción territorial, ¿no? Es un lugar, es un espacio geográfico gobernado por un obispo, que es un sucesor de los apóstoles, ¿correcto? Esa misión tiene dirigir esa diócesis, ese pequeño espacio territorial. En nuestro caso, Piura y Tumbes es una que le llama arquidiócesis. Y ahí está nuestro obispo, mira la foto. Él es nuestro obispo, Monseñor José Antonio Eguren Anselmi. Él es nuestro obispo. Él es sucesor de los apóstoles. Es como que si fuera uno de los apóstoles, mira tú. Es como que si fuera uno de los apóstoles aquí. Y dice ahí también, es el conjunto de todos los obispos que forman el colegio episcopal. Y los obispos no tienen ninguna autoridad si es que no están unidos al Papa. ¿No? Unidos al Papa tienen toda la potestad sobre la iglesia, porque son sucesores de los apóstoles. Esos son los obispos. Tenemos también los presbíteros, o los conocidos como los sacerdotes, o los curitas, que le decimos, ¿no? Los presbíteros viene la palabra presbítero viene de una palabra griega, presbíteros, que significa anciano. ¿Quiénes son? Pues aquellos que luego de recibir una preparación adecuada, ¿no?, reciben la ordenación sacerdotal, se ordenan de sacerdote. No sé si habrás escuchado alguna vez eso, se ordenó de sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que ha recibido la ordenación sacerdotal y por tanto ha recibido también el sacerdocio de Cristo, porque Cristo, acuérdate, es sacerdote, víctima y altar. Cristo es así, sacerdote, porque ofreció su vida por nosotros. Y Él vino también a ejercer ese sacerdocio aquí, para nosotros justamente, ¿correcto? Y los obispos se convierten pues en colaboradores los sacerdotes se convierten en colaboradores de los obispos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y son ellos los que los sacerdotes junto con los obispos forman lo que se dice aquí el presbiterio, ¿de acuerdo? Ahora, los presbíteros tienen el poder de ¿qué cosa? De consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, para poder, también inclusive tienen el poder de perdonar los pecados.
Correcto. Pero ¿cómo voy a perdonar? ¿Cómo van a perdonar los pecados que le perdona es Dios? Es cierto. Ellos son los intermediarios. Al final el que perdona es Dios. Él perdona, pero ellos son los intermediarios, porque así lo quiso Cristo cuando instituyó el sacramento de la reconciliación. Ya cuando veamos el tema de sacramentos, ya vamos a ir viendo un poco eso. Entonces los presbíteros tienen ese poder de consagrar el cuerpo de Cristo, ahí están las imágenes, y también de perdonar los pecados en nombre de Dios, porque ellos perdonan. Dicen, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo dicen en mi nombre, dicen en nombre personal. No, en nombre del Padre. También para qué los sacerdotes, para ayudar a los fieles en las obras, ¿no? Con obras, con algo que necesiten. También para transmitir la doctrina a través de las enseñanzas, de la catequesis, ¿verdad? También los sacerdotes ayudan también en qué, en dar los sacramentos, en administrar los sacramentos en las que no necesariamente participa el obispo, ¿no? El obispo lo puede hacer, pero de repente por sus ocupaciones, ¿no? Entonces los sacerdotes lo ayudan. En eso también ayudan los sacerdotes o los presbíteros. Luego dice los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Los diáconos son los servidores, ayudan al sacerdote. No te confundan, no son los acólitos o los monaguillos, no, no. Los diáconos son personas que ya han sido preparadas para el sacerdocio, que ya están preparados y que luego de varios tiempos, de regular tiempo de preparación, pues el mismo obispo lo considera los considera ya preparados y les ordena diáconos. Es el primer eslabón. Una vez de ellos sigue el sacerdocio y luego sigue el obispo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los diáconos? Pues son los servidores, los que ayudan. Ahí te das cuenta en las imágenes. Este personaje que está aquí es un sacerdote, lo distingues porque usa esa casulla, que es esa túnica que ahorita es de color blanco, es una casulla colgando, mientras que los otros tienen aquí esta casulla, le llaman justamente, es una como tipo cinta de color blanco que le llaman estola, y esa estola diaconal es atravesada. El sacerdote no se le ve porque la tiene debajo, pero la tiene como collar hacia acá, mientras que ellos la tienen atravesada. Eso es un diácono. Bien, eso es entonces la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? Papa, obispos, sacerdotes o presbíteros y los diáconos. ¿Correcto? Mira tú, ahí está la imagen bien explicada. Ahí se resume este tema de hoy, alumno y alumna triunfalino. Se resume en eso, mira. Tú das cuenta, profesor, ¿qué tiene que ver esa imagen? Pues ahí está. Ahí está que conforma la barca de Pedro. Si te das cuenta, aquí está el Papa. Un Papa. No, pero no es el Papa Francisco. No, pues es un Papa. Representa, la imagen representa justamente el Papa, la cabeza visible de la iglesia, el vicario de Cristo, mirando hacia arriba. Y te das cuenta que aquí sale como una luz que viene del cielo, ¿no? La luz de Dios, la luz de la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta guía del Espíritu. ¿Quiénes son aquí? Los fieles pastores de la iglesia, que los ves aquí como sacerdotes vestidos de diferentes órdenes religiosas, ¿no? Los franciscanos, depende de escuchar hablar, los jesuitas, los salesianos, ¿no? Los dominicos, la gente del Opus Dei, etcétera. Todos ellos están representados aquí, ¿no? Y también tenemos acá los laicos, lo que te decía, ¿no? Esta familia, aquí ves a una señora con un niñito, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Estas son las imágenes que representan, ¿qué cosa? La barca. ¿La barca de quién? La barca de Pedro. ¿Y cuál es la barca de Pedro? Acuérdate, la iglesia. La iglesia es la barca de Pedro. Aquí estamos todos. Aquí estamos todos. Fieles cristianos, que ya sabes quiénes son, todos los bautizados, todos, ¿no? ¿Verdad? Y también dentro de esos fieles cristianos, aquí están todos los fieles cristianos, dentro de esos fieles cristianos están los que pertenecen a la jerarquía, es decir, el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos. ¿Se entendió? Bien. Eso es lo que quería compartir hoy día, alumno y alumna triunfalina, en esta experiencia de aprendizaje. Y aquí viene una oración que puedes compartir con tus
familiares, de repente también orarla siempre. No hay que dejar de orar por la iglesia, por el Papa, por nuestros obispos acá en el Perú, ¿no? Hay una cantidad de obispos dependiendo de la cantidad de porciones territoriales, pero tenemos a nuestro obispo, Monseñor José Antonio. Hay que pedirle a Dios con esa oración. Y ahí también viene un poco esta pequeña reflexión final, ¿verdad? Y dice, somos parte de la iglesia de Jesucristo y es preciso que sepamos defenderla, mas no atacarla. No cuestione las cosas. No, pero es que yo no entiendo, profesor, pero esto, ¿por qué hay tantas iglesias? No, hay iglesias porque se separaron de la nuestra. La iglesia que fundó Jesús es la iglesia católica, y eso hay que ser claro. Y si pertenece a la iglesia católica, pertenece a la iglesia de Jesucristo. Profesor, ¿y cómo sabe usted que es la iglesia? Porque ahí está la cabeza visible que dejó Cristo. Pedro, el Pedro actual. ¿Quién es el Pedro actual? El Papa Francisco. Eso es claro. Constituimos la iglesia que fundó Jesús en los apóstoles, lo dice aquí, con Pedro a la cabeza. ¿Se entiende? Donde está Pedro, está la iglesia que Jesús fundó. Así de claro. Donde no está Pedro, esa no es la iglesia que Jesús fundó. ¿Correcto? Bien, que haya quedado claro, siéntete feliz de pertenecer a la iglesia de Cristo. No a otra, no, que yo me cambio, que cualquier iglesia da lo mismo, que cualquier iglesia alaba a Dios. Sí, pero estás en la iglesia que fundó Cristo. Y ha permitido que exista. Cristo ha permitido que existan otras iglesias porque es la libertad de la gente. Pero Él fundó una iglesia y la fundó por algo. Para que estemos nosotros ahí. Y si tú estás ahí, siéntete orgulloso de eso. Un abrazo, pues, alumno triunfalino, alumna triunfalina. Y aquí viene un compromiso. ¿A qué te comprometes después de haber visto este tema? ¿Cuál sería tu compromiso de este tema? Defiende tu iglesia. 1. 2. Siéntete orgulloso de tu iglesia. En la iglesia en la que estás. Que es la iglesia de Jesucristo. La que fundó Jesucristo. Luego te enviaré, pues, la actividad para trabajar, ¿no? Ahí mismo en Idukai se te envía la actividad, estate atento, acuérdate que toda actividad se resuelve viendo el video tutorial, no de internet, no buscando información en internet. Un abrazo, alumno y alumna triunfalino, será hasta otra nueva opción, hasta otra nueva oportunidad de estar juntos en alguna otra experiencia de aprendizaje, ¿correcto? Cuídate mucho, un abrazo para ti y muchas bendiciones.